Amén. Así que tengo mucho gozo en mi corazón por eso y además porque estamos comenzando hoy y durante un mes una serie de enseñanzas acerca de un tema fundamental que se llama la fe. La fe es fundamental para nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Necesitamos fe. Y el título de la serie se llama Fe que trae el cielo a la tierra. Diga conmigo, la fe que trae el cielo a la tierra. Como hijos de Dios, levánteme la mano los hijos de Dios que hay aquí, hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos un papá, ¿verdad? Que es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Él es el Dios no solamente omnipotente, Él es un Dios, Él es el Dios de lo sobrenatural. Y como sus hijos, nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural. Présteme atención, familia, présteme atención, no se me distraiga. Nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural de Dios. Y la manera de poder accesar lo sobrenatural de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de la eternidad, es a través de la fe. Así que es importante que aprendamos acerca de la fe. Hoy vamos a establecer un fundamento, ¿verdad? Porque este fundamento lo vamos a estar utilizando en las otras semanas. Si por algún motivo usted la próxima semana no puede venir o no puede conectarse, vea la grabación. Todos los domingos están quedando los mensajes grabados, así que es importante que la vea para que pueda ir construyendo en la sucesión de los mensajes. ¿Está bien? Y quiero comenzar diciendo algo o haciendo otra pregunta. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? Levánteme la mano. Algunos no, ok, pueden bajar la mano. Yo hoy les voy a demostrar que ustedes tienen fe. Tienen mucha fe. Por ejemplo, ¿por qué están sentados en esa silla? Porque tienen fe en que la silla cuando se iban a sentar los iba a sostener, ¿sí o no? Y ustedes se sentaron confiados. Esta mañana algunos decidieron bañarse, otros no, pero no voy a preguntar. Algunos decidieron bañarse y aquí en los Estados Unidos tenemos acceso a una bendición, bueno, en muchos países, una bendición que se llama agua caliente. Y usted llegó a la ducha y abrió la llave o la pluma, como nosotros decimos en Barranquilla, abrió la llave y salió el agua caliente de inmediato. Pero ustedes, ¿qué hicieron? Diga conmigo, esperamos. ¿Y por qué esperamos? Porque sabíamos que el agua caliente venía. O sea, que teníamos fe en el agua caliente o en la plomería de nuestra casa. Muchos de ustedes tienen su dinero guardado en el banco. ¿Y por qué tienen su dinero guardado en el banco? Porque tienen fe en que en su banco les van a guardar su dinero. Algunos están, o está seguro, algunos tienen fe que su dinero va a rendir algo, va a tener algún tipo de interés. Ahí les está fallando la fe, porque hoy en día eso no está rindiendo absolutamente nada. Hay algunos también que, fíjense, ¿cuántos vinieron hoy manejando? Llegaron a Canaán hoy manejando. No les voy a hacerle la pregunta que están por fuera porque hay algunos que están en sus casas que no se han bañado, ¿verdad? Y no tuvieron que manejar. Pero nosotros tuvimos que manejar. Tengo un tema hoy con lo de la bañada. No sé por qué. Dios le está hablando a alguien. Y ustedes tuvieron fe. Ustedes tuvieron fe. Escúchenme. En que un montón de gente que iba a estar compartiendo las vías hoy con ustedes iban a estar haciendo lo correcto. Y por eso se atrevieron a subirse a un carro y manejaron hasta aquí, ¿sí o no? Diga conmigo, soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Y el asunto realmente no es, para poder alcanzar lo sobrenatural de Dios, no es si somos o no hombres o mujeres de fe, porque ya está demostrado que tenemos fe. El asunto es en qué o en quién estamos teniendo fe. La única manera de poder accesar lo sobrenatural de Dios es teniendo fe en Dios. Amén. ¿Fe en quién? Dios. En Dios. No va a ser suficiente tener fe en las sillas, tener fe en el tráfico, tener fe en el banco o en la llave de agua caliente. Necesitamos tener fe en Dios. Y es importante que entendamos entonces cómo funciona esto.
Durante esta serie vamos a estar explicando qué es la fe. ¿Cómo hago yo para saber si realmente estoy teniendo fe o no en Dios? Porque desafortunadamente hay algunas personas creyentes que han escuchado acerca de la fe, pero desafortunadamente les ha ido súper mal porque tienen conceptos equivocados acerca de la fe. Vamos a ver lo que es un extremo desequilibrado que no está registrado en la palabra de Dios. Y hay gente que está convencida de que están teniendo fe, una fe correcta, y han venido cometiendo errores tras errores. Y muchas de esas personas han llegado a Canaán destruidas por un concepto errado que han tenido con respecto a la fe. El Señor me dio una visión. Desde el año 2008, Dios puso un sueño en mi corazón, una visión, y comencé a compartir con personas muy cercanas desde aquel momento. Él me dijo, eso viene, no, todavía no, pero eso viene. Y comencé a compartir acerca de mi visión y a orar acerca de eso que yo creía en ese momento que Dios había puesto en mi corazón. No estaba seguro. Y me dediqué a orar. Y me acuerdo que compartí este sueño o esta visión con mi papá. Mi papá hizo algo espectacular. Metió su mano en mi cerebro, en mi mente, sacó la información que estaba ahí, por ilustrarlo de alguna manera, y lo puso en un proyecto, que es lo que ustedes están viendo ahí. Ahora, yo creo, número uno, que eso que está dibujado ahí, o que ustedes conocen, que lo han visto en la página de internet también, yo creo que esa es una visión de Dios. Y yo creo que la voy a ver construida, o la vamos a ver construida. Esta generación la va a ver construida. Y yo creo que Dios nos va a sorprender. Y si usted cree eso, denle un aplauso fuerte al Señor entonces. Ahora, estamos estableciendo un fundamento. Yo necesito saber si al decir que tengo fe en que eso va a estar construido, yo necesito saber cuál es mi parte al decir que soy un hombre de fe, ¿verdad? Que Dios puso eso en mi corazón y que lo voy a ver construido, y necesito saber cuál es la parte de Dios. La pregunta es si es suficiente decir, yo tengo fe en que Dios puso esa visión en mi corazón y que Él va a orquestar todo para que esa visión sea una realidad. ¿Será suficiente decir eso? ¿Será suficiente orar y esperar, o tengo que hacer algo más? Entonces, hoy vamos a comenzar a establecer ese fundamento. Amén. Así que, ¿cuántos están listos? Dígale que está al lado suyo, abróchate los cinturones, o el cinturón, porque solamente hay uno. Abróchate el cinturón y prepárate. Ok. Primero que todo, vamos a definir lo que es fe. Vamos a definir lo que es fe. El pastor Juan Carlos ya utilizó hoy un versículo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto es fundamental. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza de que algo que no estoy viendo, algo que estoy esperando que ocurra, algo que estoy esperando ver, que todavía no puedo ver, lo voy a ver. Eso es fe. Es tener una convicción en algo que todavía no puedo ver. No es fe cuando yo veo algo primero. Se requiere que califique como fe cuando me estoy refiriendo a algo que todavía no puedo ver. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes venían manejando, ustedes no sabían cómo se iba a comportar el tráfico, pero por fe manejaron hasta aquí. Por fe, ustedes realmente no sabían, porque todavía no había ocurrido. Antes de sentarse en esa silla, decidieron ejercitar fe y se sentaron. Tiene que ser después de todo. Antes de que ocurra, no puedo saber lo que va a ocurrir para que califique como fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segundo punto. ¿Eso está claro hasta ahora? Vamos fácil. Segundo punto. La fe no es actuar irresponsablemente.
Porque eso es lo que desafortunadamente ha ocurrido con algunas personas que han recibido cierto entrenamiento que dice, yo declaro por fe. Y simplemente porque declaro por fe, entonces actúo irresponsablemente y no me fue bien. Vamos a entender por qué. Jesús advirtió al respecto de esto. Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7, dice. Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. ¿Todos recibieron las notas ya? ¿Sí? Si uno la recibió, todos la recibieron. Si no la ha recibido es porque no tienen o no han descargado el app o no tienen activadas las notificaciones. Algunos, antes de leerlo, algunos se están imaginando, préstame atención un momentico. No es suficiente que yo me imagine algo o que yo quiera con todo mi corazón algo y que entonces lo declare y entonces por eso va a ocurrir. En algunos casos puede ocurrir, y vamos a ver por qué es que ocurre, y en algunos casos no ocurre porque puedo tener todas las ganas de mi corazón, pero no ocurre nada o ocurre lo contrario porque actué irresponsablemente o impulsivamente o de mi cuenta. Y Jesús advirtió al respecto de esto. Dice así, ustedes recuerdan, Jesús fue bautizado y está después en el desierto y Jesús es tentado por el diablo. Y una de las tentaciones, dice, entonces el diablo, versículo 5, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo el diablo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Quiere decir, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también dice, en las manos los ángeles te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí estaba invitando el diablo a Jesús a que hiciera ¿qué cosa? Lanzarse al vacío y entonces iba a ocurrir algo sobrenatural, que los ángeles lo iban a sostener. Salmo 91. Y Jesús le respondió, diablo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es actuar irresponsablemente? Hay personas que están muy convencidas y el asunto es, lo aterrador de esto es que no solamente nos hemos equivocado una vez, sino que, como dice un cantante de otra época que no era la mía, tropecé 40,000 veces con la misma piedra. ¿Quién cantaba eso? Julio, hay algunos que saben acerca de Julio Iglesias. A mí me contaron. Yo soy de la generación de Britney Spears y Justin Bieber. Ok, no se metan conmigo, recuerden que la carne de pastor envenena. Entonces, y cometemos el mismo error. Entonces, por ejemplo, hay gente llena de una super fe que está actuando irresponsablemente, lanzándose al vacío, esperando que Dios lo sostenga después de haber cometido un acto irresponsable. Entonces, por ejemplo, dicen, yo tengo fe y voy a tener mi casa. Yo declaro que voy a tener mi casa. No tengo un peso en el banco. Voy a tener mi casa, voy a comprar un carro, voy a tener el carro. Soy un pésimo administrador. Lo he demostrado, estoy endeudado, no tengo para el down payment, no tengo plata para comprarlo, pero voy a tener la casa, voy a comprar el carro y compran el carro y compran la casa. Es más, llegan aquí a Canaán celebrando, dándole gloria a Dios porque ahora tienen el carro en el parqueadero o consiguieron la bendita casa. Y desafortunadamente, vez tras vez, ha ocurrido que después de unos meses, cuando no pudieron pagar la bendita cuota, porque no tenían cómo hacerlo, entonces les reposeyeron el carro o les terminaron quitando la casa. ¿Cómo hacemos para saber si Dios estaba respaldando eso o no? La Biblia dice que Dios no añade tristeza con su bendición. Y la tristeza de cuando a alguien le quitan algo porque creyó que ya era de él, la tristeza es muy grande. La pregunta es, ¿estaba Dios detrás de todo eso? ¿O fue
un lanzarse al vacío irresponsablemente. ¿De cuándo acá nosotros creemos que podemos torcerle la mano al Señor? Y así en muchas áreas de nuestra vida. Y creemos en que Dios nos va a respaldar nuestras ideas simplemente porque sí. La pregunta es, ¿en dónde está Dios detrás de todo esto? ¿En qué estamos teniendo fe? ¿O en quién estamos teniendo fe? Yo me acuerdo que yo estaba convencido que yo iba a ser diamante de Amway. Convencido. Imposible que me hubiera ido peor. Dios no estaba en ese asunto. Todo el mundo ganó plata menos yo. Yo perdí toda la plata que no tenía. Señor. Ni a orégano llegué. Ni siquiera diamante. Ni a orégano llegué. Pero yo quiero que evalúen sus vidas. ¿Estoy actuando por fe? ¿Realmente tengo la certeza, la convicción? Porque vamos a ver ahorita lo que se requiere. O esa fe o esa certeza que tengo, entre comillas, me está llevando o me está invitando o he decidido actuar irresponsablemente. Yo me acuerdo con este asunto de Amway, Liliana estaba orando, yo no sé si ustedes saben esta parte de la historia, para que no me fuera bien, para que me quebrara. Porque, yo estaba en medio de totales tinieblas, no estaba caminando con Dios, estaba totalmente en profundas tinieblas, no tenía ningún tipo de relación con Dios, estaba en pecado, sumergido en el pecado. Y para que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida, yo tenía que llegar al final del camino, como el hijo pródigo. Ahí mis ojos iban a ser abiertos, yo iba a reconsiderar el camino que estaba caminando y yo iba a volver a los brazos de mi papá celestial. Eso todavía no había ocurrido. Entonces, si me hubiera ido bien en este asunto que yo estaba declarando por fe que iba a ocurrir, y estaba trabajando durísimo para que ocurriera, si eso hubiera ocurrido, lo único que iba a terminar era tardándose o alargándose el proceso. Dios no estaba en ese asunto. Los planes que yo tenía en mi cabeza, toda la motivación por la cual yo quería convertirme en diamante, estaba en contra de los propósitos de Dios para mi vida. Entonces, diga conmigo, no voy a ser arbitrario. No, pero quiero escucharlos y quiero ver a la gente en el chat también escribiendo, por favor. No voy a ser arbitrario. No voy a ser irresponsable. Porque vamos a ver ahora cómo es que es este asunto. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no estoy viendo, pero no puedo actuar irresponsablemente. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Ok. El mensaje de hoy se llama el que cree, obedece. Porque la fe verdadera, la que necesitamos para ver lo sobrenatural en nuestra vida, la fe para poder traer el cielo a la tierra, la fe que Dios nos está llamando a vivir como justificados o justos que somos, es fe que obedece a Dios. Entonces, ahorita leímos en Hebreos 11:1, ese fue el versículo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ustedes continúan leyendo el capítulo, dice, por ejemplo, saqué algunos apartes aquí, en el versículo 4, ahí están todos en el chat escribiendo, que es espectacular. Gilma, Doris, Ana, Andrés Torres en Bogotá, Yanari, Silvia, mi mamá también, Gilma, Gaby, Belsázar, en fin. Versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué tuvo que hacer Abel para calificar en este capítulo que en mi Biblia dice los héroes de la fe? Tenemos que estudiar qué fue lo que hicieron. El principio del capítulo habla de lo que es fe, pero aquí comienza a describir ciertos personajes en la historia, en la Biblia, que calificaron para estar dentro de los héroes de la fe. Están catalogados dentro del grupo de los héroes de la fe. Dios le dijo a Caín y Abel que tenían que traer, y eso aquí lo aprendemos en Restauración Financiera,
que tenían que traerle a él las primicias, lo mejor de la cosecha, lo mejor de sus ganados. Y dice la Biblia que Abel trajo lo mejor que tenía, mientras que Caín trajo una ofrenda. Entonces, como Abel fue quien obedeció a Dios, dice que la Biblia dice que Abel, no Caín, entró dentro de los héroes de la fe. Porque la fe es obediencia a Dios. Vamos a repetirlo como cuando estábamos pequeñitos. La fe es obediencia ¿a quién? A Dios. Puedo tener fe en la silla, puedo tener fe en el banco, puedo tener fe en el agua caliente, puedo tener fe en el tráfico, pero la que necesito para que lo sobrenatural de Dios venga a mi vida es fe en Dios, no actuar irresponsablemente. Versículo 8. Por la fe, Lili estuvo hablando sobre esto ahorita. Abraham, considerado el padre de la fe. ¿Por qué es considerado el padre de la fe? Dice que cuando fue llamado por Dios, ¿qué hizo después? Obedeció. ¿A quién obedeció? A Dios. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe si yo no estoy obedeciendo a Dios entonces. O peor aún, actuando en contra de lo que Dios ha determinado en su palabra o su voluntad para mi vida. Dice, al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo no necesito entender los planes de Dios para ser un hombre de fe. Yo simplemente tengo que obedecer. Un hombre de fe, una mujer de fe en Dios, no es la que conoce todos los resultados, no puede controlar todas las variables. Es una persona que sin saber para dónde va, se adentra en la oscuridad sabiendo que Dios va guiando cada uno de sus pasos. Eso es tener fe. Patri, no te veo la cara, pero te conozco la voz. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, eso fue lo que Lili estaba compartiendo hoy, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo. El milagro, la promesa, a través de Isaac venía todo el cumplimiento de la promesa de Dios. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y ya tenía su bebé, ya tenía su hijo. Y el Señor le dice, entrégamelo en un sacrificio. Y ustedes recuerdan la historia. Y fue con su hijo y fueron al monte. Isaac preguntó que dónde estaba el cordero o el animal para el sacrificio. ¿Y qué le dijo a Abraham? Dios proveerá. Y cuando ya estaba listo para sacrificarlo, lo amarró y todo en el altar del sacrificio. Y un instante antes, un ángel le dice, detente. Y fue probado en la fe. Califica a Abraham como el padre de la fe porque obedeció a Dios. Y esa es la parte que no nos gusta. Porque muchas veces Dios nos pone a hacer cosas que son totalmente ilógicas, que no entendemos, que nos da rabia, con las que estamos, opinamos en contra de toda nuestra lógica. Entonces levánteme la mano de nuevo los hombres y mujeres de fe que hay en este lugar. Levanten la mano por fe. Gracias. Versículo 27 dice, por la fe Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dio la orden y ¿qué hizo Moisés? Obedeció. Entonces podemos ver un patrón, ¿verdad? Calificaron estos hombres dentro de la categoría de los héroes de la fe porque obedecieron al Señor. Vamos a estudiar en el versículo 7, vamos a estudiar un hombre, un momentico, que se llama Noé. Muchos han escuchado acerca de Noé. Y dice el versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Imagínense, Dios le dijo a Noé, va a llover. Nunca había llovido. Nunca había llovido hasta ese momento sobre la faz de la tierra. Y Dios le dijo, va a llover. Te lo advierto, va a llover. Y con temor entonces preparó un arca para la salvación de su casa. Por pura fe. ¿Y cuál fue la consecuencia? Él y su familia, junto con todo el montón de animales, fueron los que sobrevivieron. Por obediencia
a Dios y Dios le estaba pidiendo algo imposible de ejecutar. Analicemos un poquito. Génesis 6:22 dice: y así lo hizo Noé cuando Dios le dio toda la instrucción. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Por eso califica en el capítulo de Hebreos 11 como un hombre de fe. Imagínense, nunca había llovido, ¿verdad? Tuvo que construir un barco inmenso y nunca antes había llovido sobre la tierra. Y se fue a advertirle a todo el mundo. Tremenda predicación, Jorge. Un mensaje de 3 palabras y lo repitió no sé cuántas veces. Va a llover. Imagínense la cara de la gente. ¿Y qué es eso? Va a caer agua del cielo. Y por fe cortó el primer árbol. Y duró 120 años construyendo la bendita arca o el bendito arca. ¿Cómo se dice? ¿La bendita o el bendito? El arca, bendito arca. Es más, en el lugar donde la construyó, el cuerpo de agua más cercano estaba como a 100 millas. Imagínense lo que él sentía. No solamente lo que la gente estaba opinando, sino lo que él estaba sintiendo. 1 año, 2 años, 3 años, 120 años obedeciendo a Dios sin cesar. Y cumplió todo lo que Dios le había dicho. Y vio lo sobrenatural. Y Abraham vio lo sobrenatural. Y cada uno de los hombres de fe y mujeres de fe en la Biblia vieron lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Entonces, fe es la fe que mueve el cielo, la que manifiesta el cielo aquí en la tierra, es obedecer a Dios a pesar de lo absurdo de la orden que Él nos está entregando. Y el Señor nos dijo: levantarán un ministerio de restauración. Y la gente que estaba alrededor mío, tú estabas recordando eso ahora, Juan, la gente que nos amaba alrededor de nosotros en este momento diciendo: pero con tu reputación, Jaime García, después de todo lo que tú hiciste, ¿quién se va a sentar a escucharte? Si nadie confía en ti, nadie cree en ti. Y para rematar, el Señor nos mandó a los Redlands a comenzar Canaán, en el último lugar del mundo luego de la cordillera, como dice Ricardo Montaner. Y por allá queda la cima del cielo, la fundación de Ricardo Montaner. Y en medio de una terrible crisis financiera en el año 2008, Dios le dio la gana que ahí comenzara este bendito ministerio. En contra de todos los pronósticos míos, de mi esposa, de todo el mundo, obedeciendo a Dios. Y hemos visto lo imposible, lo sobrenatural de Dios ocurrir. Miles, decenas de miles de personas que nosotros sabemos que hasta este momento dan testimonio de que sí existe un Dios capaz de restaurar, de resucitar muertos, de hacer lo imposible. Si usted lo cree y lo ha visto en su vida y es testigo de esto, denle un aplauso fuerte al Señor, mucho más fuerte al Señor. Me gusta como dice Gaby: voy a ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Así es como es. Otra Gaby que está aquí. Es otra, está en otro lugar. Fíjense ustedes, ¿por qué existe Canaán? Les voy a contar una historia para que ustedes vean el impacto. No sabemos, no podemos ver lo que pudiera terminar ocurriendo si decidimos obedecer al Señor. O dicho de otra manera, si decidimos caminar por fe. Hace muchos años había un misionero que vino 2 veces a la Florida. Vino en caballo. Y entró por el norte de la Florida y llegó hasta el centro de la Florida. 2 veces solamente llegó a este sitio, a un lugar que se llama Condado de Okeechobee. No sé cuál es el nombre, pero su apellido era Dunklin. Brother Dunklin. Y ese hombre obedeció al Señor y vino a predicar el evangelio. Y en medio de las personas que escucharon ese mensaje había un muchachito chiquitico llamado Mickey Evans. Y su vida fue tan impactada por la vida de Brother Dunklin que cuando creció y decidió obedecer al Señor, el nombre de su ministerio se llama Dunklin Memorial, en memoria de Brother Dunklin, para los que no sabían la historia.
Y lo vio una vez. Un mensaje escuchó de Brother Dunklin. Y este hombre, este muchachito, crece antes de haber comenzado su ministerio. Dios lo llama al ministerio y lo contratan como pastor de una iglesia en un pueblito que se llama Indiantown, ahí en el condado de Okeechobee, el pueblo indio. Y le construyeron su casa como se estila o como se estilaba en aquel momento detrás de la iglesia, y la iglesia estaba creciendo, y resulta que Brother Mickey escucha que Dios lo está llamando a renunciar a ese puesto, y le dijo: y vas a ir a ministrar borrachitos de la calle. Y por fe, en contra de todo lo que el mundo decía, aún su propia familia compró un pedazo de tierra en los pantanos del condado de Okeechobee y comenzó ese ministerio, ministrando a los borrachitos. El primer edificio que hubo en Dunklin fue un bar móvil. Lo trajeron, lo pusieron ahí en medio de la nada, y ahí durmieron los primeros borrachitos. En contra de lo que todo el mundo decía. La gente se vio tan afectada por la decisión de este hombre que caminó por fe y decidió obedecer al Señor, que las autoridades de él, de ese concilio bautista del sur, se afectaron tanto de que Brother Mickey los hubiera rechazado, que lo dieron por muerto. Hoy en día hay una placa en una de esas iglesias en donde dice Deceased Pastors, y ahí aparece, él no se llama Mickey, su nombre original es Donald, qué raro, ¿verdad? Donald Evans, pero todo el mundo le dice de cariño Mickey, o le decíamos. De los pastores que murieron, y ahí aparecía Brother Mickey, lo dieron por muerto. Pero 30 años antes de que se muriera. Es más, Brother Mickey me mostró esa placa después, un día que fuimos a visitar esa iglesia. En contra de lo que todo el mundo decía, y comenzó a trabajar. Eso fue hace 60 años. Y unos cuantos años atrás, Dios le dijo a Mickey Evans que recibiera a un predicador corrupto que venía de una tierra en Sudamérica llamada Barranquilla, Colombia, que había destruido su familia y toda su iglesia. Un predicador irresponsable. Y en contra de lo que todo el mundo le dijo del staff de Dunklin, en la junta directiva se trancó en que Dios le había dicho, y me invita porque ese predicador irresponsable, adúltero era yo. Y en contra de lo que todo el mundo decía, caminando por fe, nos recibe en Dunklin, a mí, a mis hijas y a mi esposa. Y durante 2 años y medio nos llenan y nos rodean esa comunidad de amor incondicional, y nos entrenan y nos preparan. Miren la historia. Gracias a la obediencia de un hombre llamado Brother Dunklin y gracias a la obediencia de Mickey Evans, este ministerio llamado Canaán, que ha impactado a decenas de miles de personas en el mundo entero, hoy existe. Eso es caminar por fe, obedeciendo a Dios. Yo no me imaginaba que eso iba a ocurrir. Él tal vez no se imaginaba jamás lo que iba a terminar ocurriendo. Él simplemente obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Simplemente era que me recibiera y me amara. Fe es obedecer a Dios, porque el que cree, obedece. Yo abandono a mi esposa y ella, por fe, decide creerle al Señor. Cuando el Señor le dijo que le iba a dar un esposo nuevo, y no se fue detrás del suizo, sino que decidió esperar. ¿Te hablan en serio? Esperanza contra esperanza, porque Dios le estaba diciendo espera, y ella no veía nada. Es más, cada vez la cosa se veía más oscura, porque yo cada vez estaba peor, era un monstruo, y decidió esperar. Y el Señor le dijo que iba a ver su gloria si esperaba. Si se iba con el suizo no iba a ver nada, pero si esperaba, iba a ver su gloria. Estamos viendo la gloria de Dios, mi amor. Esa es una mujer de fe.
Porque un hombre obedeció al Señor, existe Canaán. Porque una mujer decidió obedecer al Señor por fe, existe mi matrimonio. ¿Qué les está pidiendo el Señor hacer? Que es absurdo, que es ridículo, que no hace lógica. Okay, las murallas de Jericó van a caer, tienen que ponerse a dar vueltas durante 6 días y el séptimo día sonará la trompeta y las murallas caerán. Yeah, right. Pero decidieron obedecer y caminaron por fe obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó cuando sonaron las benditas trompetas? ¿Y dónde está su merced que no vino con el shofar hoy? Andrés Cañas, nosotros le decimos su merced de cariño. Las murallas cayeron. Entonces, fe es, dijimos, obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios, no actuar irresponsablemente. Yo necesito, si tengo una idea, yo necesito estar convencido de que esa idea viene de Dios. Por eso nosotros enseñamos en este lugar acerca de la importancia de tener una relación con Dios y escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Yo antes de hablar, antes de dar los pasos por fe, porque Dios me dijo que comenzara a dar pasos por fe para ver eso construido, yo tenía que estar seguro que era Dios hablándome. Hoy estoy convencido que Dios, y me sigue hablando, Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural. ¿Cuál es mi parte? Obedecer a Dios. Este proyecto es mucho más grande que nosotros. Necesitamos que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Dios va a hacer su parte. Él manifestará lo sobrenatural. Yo tengo que caminar por fe obedeciendo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Mantener viva la visión. Seguir compartiendo la visión de eso que Dios puso en mi corazón. Estar retando a la fe, a la iglesia. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Y eso lo vamos a ver más detenidamente en la serie. Nosotros vamos a hacer nuestra parte humana. Y Dios se encarga de hacer lo sobrenatural. Pero yo no puedo decir que tengo fe. ¿Cuántos tienen fe en que eso se va a construir? Levánteme la mano. A ver, yo quiero ver las manos levantadas. Ok, bájenme las manos ahora. ¿Qué están haciendo al respecto? Yo no puedo decir que tengo fe, ni siquiera estoy orando. Tengo talentos, tengo dones que pudiera invertir en el proyecto y no estoy haciendo nada. Y tampoco estoy contribuyendo ni siquiera financieramente. ¿Cuántos tienen fe que su matrimonio va a ser restaurado? Levánteme la mano. ¿Qué están haciendo? Tengo fe que Dios va a reconstruir mi matrimonio y yo continúo con mi inmadurez. No he comenzado a hacer mi tiempo de restauración, ni siquiera estoy orando. No estoy haciendo absolutamente nada. No es suficiente decir que tengo fe si no estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo a mí que tengo que hacer. ¿Cuántos tienen fe que Dios va a restaurar a sus hijos? ¿Cuántos tienen fe que Dios va a transformar su vida financiera? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Tenemos una tendencia, hablando del tema de las finanzas, tenemos una tendencia, la manera como manejamos nuestras finanzas es mensualmente, recibimos plata, gasto y si me sobra, ahorro y si me sobra, siembro. Así vive el mundo. Dios dice en su palabra que es totalmente al revés. Porque al revés es como se requiere fe. Primero siembro, después ahorro y con lo que me queda gasto. Los números no me cuadran. Eso es vivir por fe y así, solamente así, veremos lo sobrenatural de Dios ocurrir en nuestra vida financiera. Diga conmigo, sin obras, la fe es muerta. O sea, no es suficiente decir que tengo fe si no estoy obedeciendo. Santiago, el apóstol Santiago, la Nueva Traducción Viviente, capítulo 2, versículo 14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Entonces, todo este asunto es acerca de la fe. Queremos ver lo sobrenatural del cielo manifestarse en mi vida, manifestarse aquí en la tierra. Necesito conocer cuál es la voluntad de Dios para mí al respecto de ese tema y obedecer a pesar de cuán absurda sea la orden de Dios. Es que Dios, tengo ideas. Miren, yo estoy plenamente convencido de que todas las ideas que tenemos en nuestra mente,
que están respaldadas por la palabra de Dios, no nos las inventamos nosotros, Dios las puso en nuestra mente. Dios está mucho más activamente involucrado en nuestra vida de lo que nosotros muchas veces le podemos dar crédito a Él. Creemos que somos nosotros. Es el Señor. Nosotros simplemente tenemos que asegurarnos de que es voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios, estoy saltando al vacío. Compré el carro, Señor, ahora bendíceme, porque tu palabra dice que si me lanzo al vacío, tus ángeles me sostendrán. No tentarás al Señor tu Dios. Ya hemos visto muchos carros ser reposeídos. Eso es una fe irresponsable si Dios no está en la película. ¿Por qué nos va a ir bien financieramente actuando de esa manera si somos pésimos administradores? ¿Por qué nos va a ir bien? ¿Cómo Dios puede respaldar eso? No se oye ni la respiración. Respire profundo. Todo está bien. Todo está bien. ¿Cuántos tienen fe? Este es un tema duro. De que Dios va a sanar a esa persona que en este momento, cerca a sus vidas, está enferma. ¿Cuántos tienen fe? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Están orando? ¿Y están orando con la certeza de que Dios lo va a levantar? Nosotros lo hicimos con gloria. Miren qué interesante. Nosotros lo hicimos con gloria. Dios dice, Gloria se fue con el Señor. Dios dice que oremos con la certeza, con la convicción de que viene un milagro. Es más, y fuimos y la ungimos con aceite. Porque la Biblia dice, hay algún enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia para que unjan a ese enfermo con aceite. Y la familia nos llamó y lo hicimos. Dios quiere que hagamos eso. El resultado está en sus manos. Pero nosotros lo hicimos y oramos y clamamos con todo lo que teníamos hasta que Dios decidió lo contrario. Nuestra parte es obedecer. El resultado final está en las manos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra parte es obedecer. Las consecuencias le corresponden a Dios. Es que necesito tener algún tipo de garantía. Eso no es fe. No hay ninguna garantía. Y Dios le está diciendo a algunas personas aquí que tienen que pelear con todo lo que tienen por su matrimonio. Él tiene la última decisión. Nuestra fe está siendo probada y si obedecemos, igual viene recompensa. Muchas veces no es como nosotros la queremos. Pero qué interesante. Ayer me contaban en medio del servicio que tuvimos aquí con Gloria. La pasión de ella eran las almas, las vidas. Y entregó su vida para ayudar a muchas personas. Y dentro de las personas que habían ayer, que nos acompañaron ayer aquí, eran algunos familiares por los cuales Gloria llevaba años orando por su salvación. Y anoche, el día de la celebración de la vida de Gloria, hicimos un llamado a salvación y esas personas levantaron la mano y hoy son salvas. Y que gloria a Dios. Entonces, la oración fue respondida. Gloria está, Dios la levantó totalmente. Se acabó el sufrimiento totalmente. El testimonio de las personas, cuántas personas fueron impactadas por la vida de esa mujer. Dios cumplió sus promesas. Muchas veces no es como nosotros queríamos. Ella oró durante muchos años por la restauración de su familia, que estaban todos ayer sentados en una unidad como tal vez nunca antes habían tenido. Gloria a Dios. Él hace su parte. Entonces, diga conmigo, mi parte es obedecer. No importa que sea absurdo. Dios se encarga de las consecuencias. Yo creo que eso viene. Yo creo que eso viene.
Mi parte es, bueno, es más, el Señor me dio una promesa. Eso está en Ageo capítulo 2. Dios dice que Él hará sacudir si es necesario los cimientos de la tierra y hará que de las naciones de la tierra vengan los tesoros para construir su casa. Está respaldado por su palabra. ¿A quién le toca hacer esa parte? A Dios. ¿Cuál es mi parte? Mantener viva, obedecer, mantener viva la visión e ir dando los pasos que Él nos va diciendo que hagamos. Ese proyecto vale un montón de millones de dólares, pero compramos la tierra y no tenemos la plata. Y fue irresponsablemente, fue actuar irresponsablemente. Bueno, en últimas, el fruto lo terminará diciendo. El fruto lo terminará diciendo. Pero que hayamos podido pagar casi el 90% de la tierra durante la pandemia del año 2020 y estamos a nada de terminar de pagar esto que es igual muy grande para nosotros, demuestra, a mí me deja claro el respaldo de Dios, Él haciendo lo sobrenatural. ¿Cuántas iglesias se acabaron en el 2020? Canaán creció, Canaán se triplicó en el año 2020. Eso es increíble. La propuesta era una locura. Y el Señor me dijo que hiciera algo para retarlos a la fe. Él me dijo a mí, yo no sé si yo esto ya te lo dije a ti, mi amor, que preparáramos una ofrenda especial para el proyecto. Y yo todavía estoy orando para que el Señor me diga cuánto es específicamente. Y esto no es actuar impulsivamente. Y yo quiero pedirles a los que no lo han hecho que oren. Y si Dios les muestra una cifra específica, a ustedes que dicen que tienen fe en que esto va a verse construido, los que no, no. Los que tienen fe, oren para que Dios les muestre y preparen una ofrenda especial. De esa manera ustedes están con sus actos de obediencia demostrando que son hombres o mujeres de fe en que Dios va a hacer ese proyecto. ¿Me estoy haciendo entender? Porque sin obras nuestra fe está muerta. Hay algunos que Dios ya les habló hace algún tiempo al respecto de esto y no lo han hecho. La próxima semana vamos a ver que fe es obedecer a Dios inmediatamente. Y los reto a orar. Yo vengo de un mundo cristiano, Pastor Tony, en donde las emociones al respecto de estos temas se movían mucho. Y vi muchas veces predicadores pararse y aprovechar el ímpetu del momento. ¿Y quién da $1,000? ¿Quién da $2,000? $3,000, $4,000. Entonces se ponen de ejemplo, yo voy a dar 10,000 y no nos vamos de aquí. Yo no creo en eso. Yo creo en que todos tenemos que ser suficientemente responsables de en paz, en reposo y en silencio, con nuestra mente acallada y nuestra alma callada, escuchar la voz de Dios y obedecer conforme a lo que Él nos diga en todas las áreas de nuestra vida. Porque si no, ¿cuántas veces también vimos esto? Pero ¿cómo es posible? Yo entregué $10,000 y entonces se me complicó todo después y vinieron un montón de consecuencias. La pregunta es si Dios quería que hicieras eso o no. Porque todas las áreas de nuestra vida tienen que estar gobernadas por Él. Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Amén. Entonces ustedes van a orar. Y cuando oren, ustedes van a estar frente a una encrucijada. ¿Obedecen o desobedecen? Muchas gracias, Pastor Jaime García. Una encrucijada. Y todos vamos a tener que obedecer. Y esa es la historia de la vida cristiana. De eso se trata todos los días y a todo momento. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con respecto a mi matrimonio, con mi vida financiera, mi relación con mis hijos, en mi empleo, en mis negocios, mi servicio, mi salud? Dios le ha prometido aquí a muchas personas que los va a sanar físicamente porque tienen problemas de salud. La pregunta es,
qué están haciendo al respecto. Entonces se pueden poner muy bravos con Dios en que Dios no cumple sus promesas, pero mientras sigan comiendo mal, no sigan durmiendo bien, no hagan ejercicio y todo lo demás que nos gusta hacer que no está bien, entonces no estamos actuando en obediencia, no estamos andando por fe, porque la fe es obediencia a Dios. Y se me acabó la hora. Yo quisiera hoy terminar tocando un tema supremamente importante, que es nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Nuestros días, ayer estábamos discutiendo ese tema aquí, aprovechando que Gloria se fue con el Señor. Todos vamos a enfrentarnos a una cita. Hay una cita que nos está esperando, que es nuestro último día aquí en la tierra. Y yo les quiero regalar hoy un par de versículos. Tal vez muchos lo conocen. Eso no está en las notas porque se me olvidó mandarlo esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 8. Anoten estas citas. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, escuchen esto, miren cómo aplica la fe a todas las áreas de nuestra vida. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Somos salvados por la gracia de Dios, pero se requiere fe. El vehículo es la fe. Dice, y esto no lo producen ustedes, esto no de vosotros, esto no de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios. Diga conmigo, la salvación es un regalo de Dios. Se recibe por fe ese regalo. Y después dice, para que quede claro, versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos esperan que el día que se acabe, el último de sus días aquí en esta tierra, ustedes después de ese momento esperan pasar una eternidad en la presencia de Dios? Levánteme su mano. Okay. No importa cuánto se esfuercen ustedes por lograrlo a través de sus obras, eso no va a ser suficiente. Porque dice que no es por obras, la salvación no se logra por obras. Y muchos de nosotros venimos del catolicismo en donde se nos enseña algo diferente. Diga conmigo, no es por obras. Porque si lo lograra por mis obras, yo me gloriaría de mis obras. Es por la gracia de Dios, es un regalo que Dios nos da y ese regalo se recibe a través de la fe. Amén. Segundo versículo, y con esto termino, 1 y 2. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así. ¿Cómo recibo ese regalo? Okay. Dice, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que yo tengo que creer. Entonces, si yo creo que soy un pecador y creo que Jesucristo es el Señor, que murió en una cruz sustituyéndome a mí y que Dios le levantó de entre los muertos y ahora Él se quiere convertir en el Salvador de mi vida, si yo hago ese reconocimiento en mi corazón, recibo el regalo de la vida eterna por fe. Y el día, así como Gloria, el día que yo muera aquí en esta tierra, yo pasaré una eternidad con Dios. No es a través de mis obras. Por la fe, el justo vivirá. Y esto se llama fe salvadora. Yo quiero hacer una invitación esta mañana y con esto termino. Y de verdad con esto termino. ¿Habrá alguien que nunca haya tomado esta decisión? Nunca haya hecho esta reflexión. Pueden tener años asistiendo a una iglesia cristiana y tienen un concepto errado acerca de la salvación. Tal vez aprendieron como yo que la salvación se puede obtener a través de las obras. Aquí lo vimos claramente en Efesios. No es por obras, porque no tenemos la capacidad de calificar al estándar de Dios a través de nuestras obras. Alguien que nunca haya hecho la reflexión y hoy esté listo, présteme atención, míreme para acá, please. Esté listo para decir, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo a través de mis obras. Necesito de un Salvador. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Habrá alguien que esté listo para hacer eso? Quiero pedirle que levante su manito. Yo quiero orar por ustedes desde aquí.
Habrá alguien. Una persona que levanta su mano, otra persona que levanta su mano, otra persona que levanta su mano. ¿Habrá alguien más? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Quiero que sepan que para este momento, para un momento como este, fue que Jesús murió en esa cruz. Para que personas por fe reciban el regalo de la salvación. Entonces leímos ahorita en Romanos 10, tenemos que confesar con nuestra boca. Yo quiero pedirles que ustedes ahí desde donde están, es más, quiero pedirle a toda la iglesia que se una a esta oración que yo voy a hacer y vamos a acompañarlos a ellos. Y ustedes que levantaron su mano, les pido que desde lo profundo de sus corazones repitan estas palabras que yo les voy a guiar. Digan conmigo: Señor, yo te quiero dar las gracias por haberme traído hoy a este lugar. Te doy las gracias porque hoy he escuchado tu verdad. Hoy tomo la decisión, en obediencia a ti, de reconocer que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Hoy reconozco que por mis obras no tengo acceso a la salvación eterna. Hoy, en obediencia a tu palabra, decido confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió en una cruz en obediencia al Padre y por amor a mí, pero que no quedó muerto, fue resucitado al tercer día. Hoy reconozco su obra redentora en la cruz. Hoy recibo el regalo de la vida eterna por fe. Hoy recibo la gracia tuya, Señor, que me estás ofreciendo en este día. Diga conmigo: gracias, Padre. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Dígalo desde lo profundo de su corazón: te pido perdón por todos mis pecados y te pido que hagas de mí una criatura nueva. Enséñame a vivir por fe, Señor, durante todos los días que me restan en esta tierra. Quiero vivir conociendo tu voluntad y obedeciéndote. Gracias te doy. Gracias por este regalo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero pedirle a nuestra familia online, si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, le pido que por favor, yo sé que ahí va a aparecer el nombre de ustedes, pónganlo, escriban: yo hice la oración de fe. Iglesia preciosa de Dios, ¿por qué no se colocan de pie? Digan con fe, con autoridad: estoy listo para obedecer al Señor. Y Señor, da órdenes, yo obedezco. El resultado está en tus manos. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que tengan una semana súper especial, repleta de bendiciones espirituales, físicas, materiales, en su alma, en sus relaciones. Que el Señor los guarde, los proteja de todo mal. Y nos vemos aquí, cada uno en donde se encuentre en el proceso durante la próxima semana. Amén. Que el Señor los bendiga. Dele un abrazo a la persona que está al lado suyo. Dígale que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, familia, a los que nos visitan por primera vez, aquí está Francisco, acompáñenlo por favor, que queremos darles un saludo especial. Recuerden que tenemos ventas de almuerzo en la cafetería, está espectacular. Dios los bendiga y nos vemos en la semana.